Aquí tengo el manual del propietario y aquí te dice cómo cambiar el aceite y qué aceite ponerle, porque no valen todos los aceites. Selección del aceite del motor. Para conocer el aceite de motor recomendado, consulte especificaciones página 108. Luego iremos a la 108. Si utiliza aceite de marcas diferentes a Honda, compruebe la etiqueta para asegurarse de que el aceite cumple las siguientes normas. Y esto es importante: norma Hasso T903 MB, norma SAE 10W30 y clasificación API CG o superior. Buscando en internet he encontrado este: Motul 100% sintético, Scooter Power 4 tiempos, 10W30. Y aquí te dice protección, performance, fuel eco, stop and go y 1 litro. La norma Hasso T903 es una referencia para aceites de motor para motores de motocicletas de 4 tiempos. Existen dos clases, MA y MB. Por ejemplo, la siguiente etiqueta muestra la clasificación MB, código del aceite y clasificación del aceite. Entonces el MA no, tiene que ser MB. Esto en este aceite sale aquí MB y detrás sale aquí la etiqueta donde pone el código del aceite y MB. Y Hasso T903. La norma SAE clasifica los aceites según su viscosidad. Y aquí lo pone SAE 10W30. La clasificación API especifica la calidad y rendimiento de los aceites de motor. Utiliza aceites de grado SG o superior, excepto los aceites marcados como Energy Conserving o Resource Conserving en el símbolo de servicio API circular. Estos de aquí no son recomendados. Esto que pone Resource Conserving o Energy Conserving, no. Tiene que ser esto, que no ponga nada. API Service SJ, tiene que ser SG o superior. SN, SM, SL. Estos son superiores a SG. Este encaja con todas las especificaciones que me dice el manual. Aquí te dice que el consumo del aceite del motor varía y la calidad del mismo se deteriora en función de las condiciones de conducción y del tiempo transcurrido. Esto es que la moto, si hace muchos kilómetros, el aceite pierde propiedades. Pero aunque no haga kilómetros, si el aceite lleva mucho tiempo en el motor, también se estropea. Compruebe el nivel de aceite del motor con regularidad y rellene si fuera necesario con el aceite recomendado. El aceite sucio viejo debe cambiarse lo antes posible. Si ves que el aceite está mal, aunque lleve poco tiempo o no hagas muchos kilómetros, cámbialo. No vayas con un aceite en mal estado. Aquí, página 108. Aceite de motor recomendado. Esto es lo que pone en el otro sitio. Lo interesante aquí es esto que está en gris. Cuando quitas el aceite, después del vaciado, hay que ponerle 0,7 litros. Después del drenaje y de limpiar el filtro tamiz, también lo mismo, 0,7. Y si desmontas el motor, 0,8, un poquito más. Así que yo le voy a montar 0,7 litros. Y este es de 1 litro, así que perfecto porque me va a sobrar un poco. Cambio de aceite del motor. Limpieza del filtro tamiz del aceite. El cambio del aceite y la limpieza del filtro tamiz de aceite requiere herramientas especiales. Recomendamos que el servicio de scooter se realice en su concesionario. Cambie el aceite del motor con el interruptor de parada al ralentí en idling. Si el motor está frío, deje el motor al ralentí entre 3 y 5 minutos. Coloque el interruptor de encendido en la posición off y espere 2 o 3 minutos. Esto es para que el aceite se caliente y salga mejor. Y lo del interruptor es para que la moto no se apague con el start-stop, porque la moto va a estar parada. Coloque su scooter sobre el caballete central en una superficie firme y nivelada. Coloque un recipiente de drenaje debajo del tornillo vaciado y del tapón del aceite. Extraiga el tapón de llenado varilla de comprobación del nivel de aceite, el tornillo de vaciado y la arandela estanquidad para drenar el aceite. Extraiga el tapón de aceite, la junta tórica, el muelle y el filtro tamiz de aceite y deje que salga el aceite restante.
Desecha el aceite en un centro de reciclaje homologado. Limpie el filtro tamiz de aceite. Compruebe que la rejilla del filtro tamiz de aceite y la goma de sellado estén en buen estado. Sustituya la junta tórica y aplique una fina capa de aceite de motor a la nueva junta tórica cuando la instale. Instale el filtro tamiz de aceite, el muelle y el tapón del aceite y apriete. Par de apriete 20 Nm. Yo no tengo llave dinamométrica, así que le apretaré un poquito, lo justo para que quede bien apretado, porque como te pases rompen la rosca y estas roscas del motor y es un rollo arreglar todo esto. Instale una arandela de estanqueidad en el nuevo tornillo de vaciado. Apriete el tornillo de vaciado. Par de apriete 24 Nm. Comprobación del aceite del motor. Esto es lo mismo, te dice que pongas el botón idling, que lo dejes encendido 3-5 minutos, que luego lo apagues 2 y 3 minutos, que pongas el scooter plano en el caballete, que quites la varilla, que es esta de aquí. Aquí lo importante es el punto 5, que te dice inserte el tapón de llenado varilla de comprobación del nivel de aceite hasta que asiente, pero no lo enrosque. Esto es importante porque si lo enroscas bajará más y te dará un nivel que no es. Esta es la varilla y aquí te dice el nivel máximo y el nivel mínimo. Después de cambiar el aceite es importante que esto esté bien limpio y seco, y ese de ahí debajo también, porque así se ve si pierde aceite o no. Es importante revisar el aceite y que esté todo bien sellado y que no pierda aceite, porque como te quedes sin aceite el motor se rompe. Espero que este vídeo te haya sido muy útil. Si utilizas otro aceite déjamelo por aquí, por los comentarios, y ya sabes, compártelo para que nadie se equivoque con el aceite del motor, dale un buen me gusta, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.